Y así se inició nuestro peregrinaje a Tierra Santa. Después de 30 horas de viaje, llegamos un 28 de abril al Cairo, capital de Egipto, también conocida como la antigua Heliópolis. Egipto, además de ser la misteriosa tierra de las pirámides, tuvo también mucha influencia en nuestra religión, ya que aquí se dieron las primeras manifestaciones del monoteísmo. Aquí estuvo el patriarca Abraham. Aquí tuvo lugar la historia de José el Soñador. Y qué decir de Moisés y el Éxodo, sin contar que también la Sagrada Familia vivió en estos lugares cuando huyó de la matanza de Herodes. En el libro se describen una serie de historias a este respecto, y confiamos que además de los datos mencionados, llenen algunos huecos en el conocimiento de nuestras raíces. De Egipto pasamos al Sinaí. Dejamos atrás la tierra del misterio y de lo mágico para entrar en la mística tierra del Éxodo. Nuestro viaje siguió prácticamente la ruta que Moisés realizó desde que salió de Egipto para ir en busca de la tierra prometida. En el libro relato la aventura de subir a ver el amanecer en el monte Sinaí, una experiencia de por sí sola interesante. Pasamos a Jordania, y vimos a lo lejos aquel desierto por donde cabalgaba Lawrence de Arabia. Pero lo mejor vino cuando llegamos a la ciudad sagrada de Petra, la Petra de la humanidad. La ciudad que se hizo famosa a través de la película Indiana Jones, en busca del arca perdida. Y después de una serie de visitas a diferentes lugares de este país, culminamos nuestra visita en el monte Nebo, en donde Moisés pudo ver a lo lejos la tierra prometida, la tierra donde mana miel y leche. Sí, la tierra que Moisés no pudo pisar por no haber creído en la palabra de Dios. En el capítulo 5 del libro, se narra una brevísima historia de Israel y se menciona: describir la historia del pueblo judío es hacer la narración de una historia cubierta con las desobediencias de una nación hacia los mandatos de Dios. Pero se agrega que aún así, Dios se ha mostrado magnánimo con este pueblo en el correr de los siglos, pues nunca se ha olvidado de ellos y los ha rescatado de los problemas en que se han metido, causados principalmente por darle la espalda a sus preceptos y por mostrar un orgullo y una soberbia que sobrepasa los límites de lo normal. Se mencionan algunas historias del Génesis, del diluvio universal, de la Torre de Babel. Se comenta la historia o la era de los patriarcas, y la historia de los filisteos, que debido a una astuta jugada de los romanos, vinieron a darle el nombre de Palestina a estas tierras. Mencionamos la historia de los reyes, y hablamos de David y de su hijo Salomón, y de cómo Salomón, a pesar de su sabiduría, se perdió en la idolatría hacia otros dioses, abandonando las costumbres y las leyes de su pueblo. Narramos la desaparición de las 10 tribus de Israel, la destrucción del templo por la invasión de Babilonia, y del regreso del pueblo judío a su tierra, del dominio griego, y de su influencia en la cultura de los judíos, del dominio romano, y de la dinastía sangrienta de los Herodes, en donde vemos que fueron 6 los Herodes que mencionan la Biblia. El primer encuentro con Israel fue en el río Jordán. No podría ser de una mejor manera. El río Jordán es el río cuyo misticismo arranca desde el inicio de los días. A él vinieron Adán y Eva a tratar de lavar su culpa con sus aguas. Continuamos nuestro recorrido en el místico mar de Galilea, que todos sabemos que no es un mar, sino que se forma con las aguas del río Jordán que a él le llegan. Pero en las riberas de este mar, Jesús pasó la mayor parte de su vida pública. Aquí caminó sobre sus aguas. Aquí encontró a Simón Pedro, y aquí tomó a sus primeros pescadores de hombres.
Aquí tuvo lugar el sermón de la montaña, la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes, en fin, tantos y tantos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Visitamos la Baja Galilea. Ahí estuvimos en el monte Tabor, en donde fue la transfiguración de Jesús, y donde se le vio por vez primera en su forma divina y luminosa. Estuvimos en Nazaret, la flor de Galilea, ahí donde el ángel del Señor le anunció a María su misión divina, y ante quien María pronunció aquellas palabras: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el Verbo se hizo hombre. Estuvimos en Caná, en donde Jesús realizó el primer milagro de su vida pública al transformar el agua en vino. Fuimos al Yardenit para revivir de una forma simbólica nuestro bautizo en el río Jordán, de la misma manera que Jesús lo hizo de manos de Juan el Bautista. Pasamos por Migdala, la tierra de María Magdalena. Fuimos al monte de las bienaventuranzas, aquel donde Jesús pronunció el famoso sermón de la montaña. Visitamos la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, y Cafarnaúm, donde está la iglesia del primado de Pedro. Viajamos en el mar de Galilea y conocimos la barca de Jesús. Y visitamos la Alta Galilea, para después seguir nuestro viaje y dirigirnos a la costa del Mediterráneo, con sus lugares de Acre, Cesarea Marítima, Haifa, y dirigirnos de ahí hacia Jerusalén. El viaje a Jerusalén fue corto, 55 kilómetros. Todo el grupo estaba lleno de gozo, y se empezaron a entonar canciones alusivas. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestras plantas tus umbrales, Jerusalén. Finalmente, entre las montañas se empezaron a ver las primeras construcciones, y muy pronto tuvimos ese magnífico espectáculo de la ciudad de Jerusalén ante nosotros. Y ahí estaba la ciudad de Jesús, la ciudad que Dios escogió para la pasión de su único Hijo, la ciudad que a través de Jesús sería el escenario de la salvación de las almas, de la liberación del pecado original. La ciudad toda vestida de blanco, que ha sido visitada por tantos personajes ilustres y que invariablemente se posan ante la grandeza de aquel que solo llevó una corona de espinas. En el capítulo 8, hacemos una descripción de los lugares de Jerusalén que aparecen en los Evangelios. Iniciamos en Betania, en donde tuvo lugar la resurrección de Lázaro, 3 o 4 semanas antes de la pasión de Cristo. Ahí se realizó quizá el más grande milagro de Cristo durante su vida pública. Sin embargo, también fue el detonador para que los judíos decidieran arrancarle la vida. Jesús se entera de los planes de matarlo, y en estricto manejo de los tiempos, se dirige él y sus apóstoles hacia la región de Samaria en espera de la semana de Pascua, para que todo sucediera tal y como estaba escrito. Y así llegamos a la entrada triunfal de aquel Domingo de Ramos. En nuestro viaje, visitamos el Monte de los Olivos. Ahí se tienen varios lugares que nos recuerdan a Cristo, y muy en especialmente a su pasión. Está la iglesia de Dominus Flevit, en el lugar en que Cristo lloró ante Jerusalén en aquella entrada del Domingo de Ramos. Cerca de allí está la iglesia de todas las naciones, lugar en donde se inicia la agonía de Jesús, quien en medio de una angustia y un dolor interno insoportable, oraba a su Padre diciéndole: Padre, si es posible, separa de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y allí detallamos aquellos momentos tan difíciles que Jesús pasó, auxiliados con el maravilloso libro La Pasión de Cristo. Más adelante se encuentra la Gruta de la Traición, que nos señala
el sitio en donde Judas lo entregó con un beso, y relatamos cómo nos han querido vender una imagen de Judas desfigurada. Se tienen otros lugares cerca de ahí, como son la supuesta tumba de María, la iglesia de María Magdalena, la capilla de la Ascensión, la iglesia del Padre Nuestro. Posteriormente, pasamos al célebre Monte Sión, en donde se encuentra el cenáculo, el místico lugar en donde Jesús tomó la última cena. Y de aquí nos vamos a apoyar en un video preparado con el material de la película La Pasión de Cristo, para recordar aquellos momentos que quizás por ser tan trágicos y dolorosos nos empeñamos en minimizar y de tratar de olvidar, pero que sin embargo nos deben recordar siempre lo que Jesús hizo por nosotros.